La odontología como profesión es considerada desde hace tiempo como una de las profesiones que mayor riesgo implica por las actividades que se realizan que producen aerosoles y salpicaduras. Recientemente, en un estudio publicado por la New York Times, considera a la odontología como la profesión dentro de la rama de la ciencia de la salud que mayor riesgo tiene de contraer la infección por coronavirus. En ese sentido, en algunos países se ha limitado la atención odontológica solo a las urgencias y dependiendo de qué valores se obtengan a través de la prueba de PCR, es la conducta odontológica según esos resultados. ¿Cuál es la diferencia entre la PCR y los test rápidos? La PCR es una prueba que detecta con alta sensibilidad y especificidad la presencia del virus a través de fracciones de su ARN, mientras los test rápidos son menos sensibles y específicos, que permiten conocer si el paciente está pasando la enfermedad, donde tendríamos como resultado una IgM positivo, o no la está pasando, tendríamos como resultado un IgM e IgG negativo, o ya la ha pasado, donde el IgG sería positivo. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente tiene como resultado una PCR positiva? Esto nos indica que hay presencia viral y posibilidades de que la persona transmita el virus. Cuando tiene como resultado un PCR negativo, hay ausencia viral. El individuo ya no es contagioso y puede o no presentar anticuerpos elevados. En cada caso, debemos de prestar atención presencial en el manejo de esta urgencia odontológica. Cuando haya fractura dental que resulte en dolor o causa traumatismo en tejidos blandos, cuando haya traumatismo dental con avulsión o luxación, cuando se requiera un tratamiento dental antes de procedimientos médicos críticos, en el caso de cirugías, cuando se haya cementado una corona con cemento provisional y este cemento se pierde, se rompe la corona y causa irritación gingival. Cuando haya caries extensas o restauraciones defectuosas que causan dolor. Cuando se debe de ajustar una prótesis en pacientes con radiación, que están sometidos a radiación, que son pacientes oncológicos. Cuando se debe ajustar la aparatología ortodóntica fija o removible que estén causando dolor, trauma o infección a nivel de tejido blando, cuando tengamos luxación de ATM o una periimplantitis. ¿Cuál es la conducta a seguir según resultados del PCR en pacientes que hemos realizado o hemos aplicado el anamnesis o el interrogatorio para descartar infección por coronavirus? Y llegamos a la conclusión que es un caso sospechoso, pero que tiene un resultado negativo de PCR. Debemos ofrecer atención presencial solo para urgencia. Podemos ofrecer atención presencial solo para urgencia. En el caso de que sea un sospechoso pero con resultados positivos, debemos esperar que el individuo se transforme en negativo y requiere vigilancia médica. Ahora bien, si este paciente tiene antecedentes de COVID, según la anamnesis y el interrogatorio, y tiene un resultado negativo, se puede ofrecer atención presencial. Sabemos que solo para urgencia es lo ideal y manejar la urgencia, o si decidimos que ese paciente no requiere una atención presencial, podemos manejar la urgencia con telemedicina. Pero si este paciente tiene como resultado PCR positivo, debemos esperar igualmente que en el caso de los individuos sospechosos o positivos, debemos esperar a que el individuo se transforme en negativo y requiere vigilancia médica. Podemos complementar con serología para IgG, IgM en pacientes con una alta sospecha, sin PCR o con PCR negativo y tiene varios días de evolución desde la aparición de síntomas. O sea, que este paciente presenta síntomas, pero la prueba, los test rápidos, la PCR, no tenemos esos resultados.
¿Cuál es el significado clínico según resultado PCR, IgG y IgM en pacientes COVID-19? Si tenemos un PCR negativo con un IgM negativo y IgG negativo, el significado clínico es que el paciente es negativo, no presenta la enfermedad. Pero si por el contrario tenemos un PCR positivo, pero tenemos un IgM y IgG negativo, estamos en un periodo de ventana. Si el paciente tiene un PCR positivo, igualmente una IgM positiva, pero la IgG es negativa, estamos en un estadio precoz de la infección, es decir, ha iniciado la infección. Pero si tenemos un PCR positivo, igualmente un IgM, IgG, es la fase activa de la infección. Ahora, si tenemos un PCR positivo, un IgM negativo y un IgG positivo, estamos en la fase final de la infección. Si presentamos, por el contrario, un PCR negativo con un IgM positivo y una IgG negativa, estamos en el estadio precoz con falso negativo. Debemos realizar un PCR de confirmación. Si tenemos, por el contrario, entonces un PCR negativo, igualmente un IgM negativo, pero un IgG positivo, la infección está curada y pasada, porque tenemos un IgG positivo, o sea, pasó la infección. Si tenemos un PCR negativo y un IgM, IgG positivo, la enfermedad en evolución, está en la enfermedad en evolución. Debemos realizar un PCR de confirmación que hubo curación de la enfermedad.